La ingeniería civil tiene un papel fundamental en procurar el bienestar de las comunidades y reducir las disparidades sociales. Es una profesión naturalmente conectada con la sociedad, ya que de su correcto ejercicio no solo depende la funcionalidad e integridad de las construcciones, sino la salvaguarda de la vida. En este sentido, la responsabilidad social del ingeniero civil implica el compromiso u obligación de estos profesionales, ya sea como individuos o como miembros de algún gremio u organización, tanto entre sí como hacia la sociedad. Esta responsabilidad puede ser negativa, al abstenerse de actuar, o puede ser positiva, al mostrar una actitud proactiva. Esto cobra especial relevancia si consideramos que uno de los campos de actividad más tradicionales de los ingenieros civiles es la planeación, diseño, construcción y mantenimiento del entorno construido y de todo tipo de infraestructuras públicas, cuya ejecución debe ser eficiente, eficaz y transparente. Por todo lo anterior, los ingenieros civiles tienen el compromiso de preservar y conservar el medio ambiente, mediante el uso racional de los recursos naturales, energéticos y económicos, así como de eliminar al máximo la emisión de contaminantes, de modo que siempre tengan en mente el equilibrio de los ecosistemas y la promoción de una cultura del medio ambiente. Ello está directamente vinculado con la promoción de un desarrollo sustentable. Bienvenidos a Mirador Universitario. Este es un programa que forma parte de una serie que hemos intitulado Ingeniería, Ciencia e Innovación para el Desarrollo, y es una coproducción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, la CUAED, y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, por sus siglas, la UDUAL, en alianza, en cooperación con otra institución llamada Alianza FIDEM. Este es el segundo programa de la serie que hemos intitulado La responsabilidad del ingeniero. Sean todos muy bienvenidos al programa y permítanme presentar a los distinguidos invitados que en esta ocasión nos acompañan y que tendremos la oportunidad con ellos de debatir, de analizar este interesante tema que se refiere a la relación del trabajo profesional de los ingenieros con su entorno, con la sociedad, con los actores sociales, que son finalmente los principales beneficiarios de las acciones, en este caso de los ingenieros. Entonces, en primer lugar, quiero presentar al doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro. Él es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y obtuvo su doctorado en la Universidad de Texas en la ciudad de Austin. Tiene ahí la Universidad de Texas en Austin un campus con los máximos honores. Él ha tenido responsabilidades importantes, como por ejemplo director de investigación en el CENAPRED, fue director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, secretario general de la misma institución, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Energía en México, coordinador de Innovación y Desarrollo de nuevo en la UNAM, y finalmente
fue subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores también de México. Actualmente el doctor Sergio Alcocer es investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Ingeniería de la UNAM y presidente de la Academia de Ingeniería de México. Él también pertenece a un sistema que premia la actividad de investigación en México, que se llama el Sistema Nacional de Investigadores, de la cual es parte desde el año de 1994. Sergio, es un gran placer tenerte en el programa. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Mucho gusto. Quiero también presentar al ingeniero Víctor Ortiz Enzástegui. Él es ingeniero civil también por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional de México. En 1998 fundó una empresa que se llama Desarrollo Integral IDINSA, que ha participado esta misma empresa en la construcción de proyectos de infraestructura, tanto en la Ciudad de México como en distintos ámbitos de la República Mexicana, haciendo carreteras, puentes, túneles, vialidades, aeropuertos, instalaciones hidráulicas y otro tipo de obras. En la actividad gremial ha participado en organizaciones de egresados y sociedades técnicas como AMITOS, AMIPTAC, de la cual es presidente de la Junta de Honor, y la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción. Actualmente, el ingeniero Ortiz Enzástegui es coordinador de la Comisión Técnica Consultiva de Ingeniería de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública de México también. Y un puesto muy importante que tiene el ingeniero Ortiz es ser presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, una organización muy importante que agrupa gremialmente a los ingenieros civiles en México, y él tiene esta responsabilidad. Un honor tenerlo aquí. Al contrario, muchas gracias por recibirnos. Finalmente quiero presentar al maestro en Ingeniería Mario Salazar Lascano, egresado de la carrera de Ingeniería Civil también de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Él hizo estudios de posgrado en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en donde cursó las maestrías en gerencia de proyectos y en finanzas. Es egresado del IPADE, una organización mexicana del programa AD2. En el ámbito profesional participó en el US Army Corps of Engineers como asistente de investigación. Actualmente es director general de DIRAC, que es una empresa, ingenieros consultores, en donde ha participado en el desarrollo de numerosos estudios, proyectos y supervisión de importantes obras de infraestructura. Gremialmente él también ha participado en diferentes organizaciones, y en 2013 fue electo presidente también de otra organización muy importante relacionada con la actividad profesional de ingenieros y de otros profesionales, que es la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Ingeniero Salazar, qué gusto tenerlo aquí. Gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues aquí tenemos a esta triada realmente de lujo para discutir este tema, pero quisiera señalar que este programa no es de quien conduce o de sus invitados, sino es fundamentalmente de ustedes. Es de la audiencia que amablemente nos hace el favor de sintonizarnos, y con esto quiero decir que nos interesa muchísimo obtener sus puntos de vista, sus comentarios, que agradeceremos con mucho énfasis. Realmente para nosotros será un placer recibir sus comentarios, sus preguntas. En la pantalla ustedes pueden encontrar la información a través de la cual pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, de los teléfonos, en fin, del Twitter, del Facebook. Hay distintas maneras, así es de que no duden, por favor, en comunicarse con nosotros. Bueno, vamos a entrar en materia. Me gustaría mucho iniciar con un tema que me parece muy importante. Al final, Sergio, los ingenieros son esta parte social de la actividad de los ingenieros. ¿Por qué es importante en el desarrollo económico y social de un país, México en este caso cualquiera, para incrementar el bienestar, resolver problemas? ¿Qué le toca a los ingenieros civiles? No, a los ingenieros en general es una profesión que le corresponde
inventar lo que Dios no ha inventado. Entonces, los ingenieros nos corresponde resolver los problemas materiales que tiene la sociedad a través de la infraestructura, en el caso particular de los ingenieros civiles u otros colegas ingenieros desarrollando métodos, sistemas o aparatos, y resolver los problemas que la sociedad tiene utilizando los recursos que están a nuestra mano de la manera más eficiente y tratando de impactar el medio ambiente de la menor manera posible y cuidar al medio ambiente de la mejor manera posible. Esto hace que la profesión de ingeniería sea una profesión inherentemente humanista, una profesión que esté dedicada a identificar los problemas, a identificar soluciones, a buscar la solución óptima desde el punto de vista técnico, que para eso estamos formados, también desde el punto de vista económico, con el mayor impacto social, y esto nos permite a los ingenieros estar muy cerca de las necesidades de la sociedad. Es algo que nos toca a los ingenieros hacer, especialmente a los civiles en el ámbito de la infraestructura, vivienda, en fin, que mencionaba, y es una característica que nos distingue a los ingenieros de todo el mundo y muy particularmente, creo yo, de los países en desarrollo como el nuestro. Pero es así, ingeniero, porque yo siempre he tenido la impresión, los ingenieros, los tipos duros, ¿no? Los tipos técnicos, muy bien preparados. Pero este rapport con la sociedad, la sociedad tiene que aceptar lo que los ingenieros hacen, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Yo creo que ya esa época, esa imagen en la cual el ingeniero rudo de campo con botas y casco ha sido desplazado por un ingeniero civil preocupado por su entorno, preocupado por su sociedad, en la cual las cosas se planean, se supervisan, se construyen, se mantienen y se desechan de una manera muy diferente. Ahora estamos pensando nosotros como ingenieros civiles que nuestro ambiente que hemos transformado como ingenieros civiles, nos toca transformarlos, también somos responsables de reconvertir ese medio ambiente a como estaba y causar el menor impacto posible. El ingeniero civil como tal, bueno, participa desde la generación de energía con presas hidroeléctricas, en caminos, ferrocarriles, puentes, aeropuertos, puertos, en fin, creo que hay mil áreas que el ingeniero civil usted lo encontrará. Y en los últimos 50 años hay también una especialidad muy importante que es la parte de poder devolver a la naturaleza algo de lo que nos dio de una manera adecuada. El tratamiento de aguas residuales, el renovar bosques, pareciera que no tendríamos nada que ver, pero sí tenemos que ver, porque si intervenimos en una área que inundamos o que podemos después recuperar, se recuperan, se reforestan. Los ingenieros civiles forman parte también de eso. En muchos proyectos en México existe la labor de respetar la flora y la fauna del lugar para efecto de que como ingenieros civiles tengamos esa responsabilidad social con nuestro entorno y con nuestros semejantes. A ver, ¿realmente los ingenieros cogestionan con la sociedad las obras o le dicen, no, aquí lo que necesitamos es un puente, aquí lo que necesitamos es una presa, aquí lo que necesitamos es infraestructura, hagámosla, acéptenla y sus problemas quedarán resueltos? No, bueno, yo creo que lo que es muy interesante... ¿Cómo le hacen todos los ingenieros para, o no lo hacen? Sí, lo que es muy interesante es que, no obstante que la formación del ingeniero civil es eminentemente técnica, es una carrera, como bien decía el doctor Alcocer, humanista. ¿Por qué? Porque el quehacer del ingeniero civil... Digo que es humanista, que no es bueno, técnico. Pero la formación es tiene técnica. un componente técnico. Pero es humanista porque tiene que ver con la vida, con la integridad, con el patrimonio de las personas. Y hoy en día, lo hemos visto en todas las obras, el componente social cada vez pesa más. Realmente hoy, en el pasado, cuando la sociedad no era tan tomada en cuenta como era tradicionalmente, pues la solución técnica de los proyectos era la más viable desde el punto de vista técnico, económico, sin tomar en cuenta los aspectos sociales. Hoy en día, muchas veces los aspectos sociales son los que rigen las soluciones, que pueden ser no las más económicas o las mejores desde el punto de vista técnico, pero el impacto que tiene hoy por hoy la sociedad, sobre todo en los grandes proyectos de infraestructura, pesa mucho y es cada vez más tomado en cuenta, porque finalmente hemos visto casos de obras que se detienen porque afecta a la sociedad. Y si no se toma en cuenta este componente que es tan importante como el económico y el técnico, las obras simplemente se detienen y no caminan. O resultan tremendamente costosas para la sociedad y terminan siendo inservibles, ¿no? Puentes mal hechos que no usa la gente, que para los no sirven absolutamente nada. Y finalmente, bueno, vamos a hacer vamos a ver un video. Entiendo que vamos a ver un video que precisamente habla
algo sobre este tema. Vamos a ver la entrevista. Las obras de infraestructura pues son elementos visibles y los políticos las utilizan precisamente como muestra de los logros de su administración. Hay algunas obras que son de largo aliento, por ejemplo, un proyecto de un sistema de drenaje en una ciudad, que es un proyecto que va más allá de 3 o 6 años, que es lo que pudiera tenerle como gestión un alcalde o un gobernador. Son proyectos de 15, 20, 25 años. Ese tipo de proyectos, lamentablemente, muy pocos políticos se arriesgan a hacerlos. ¿Por qué? Porque no se van a ver concluidos en su gestión. Muchas obras, por cumplir con calendarios impuestos de manera innecesaria, solo por caprichos a veces de políticos o de la gente que quiere inaugurar las obras, pues se aceptan plazos que no se pueden cumplir si la obra se va a hacer de manera rigurosa, con trabajos de buena calidad. Esto influye definitivamente en el público, pero también en los ingenieros, particularmente aquellos que se dedican a infraestructura. Y con el afán de tener participación en esos proyectos, a veces sacrifican elementos éticos. Que mucha gente no lo hace porque dice, si no construyo yo esta obra, viene otro competidor y él sí acepta esos plazos o esas condiciones. ¿Cómo podemos apoyar a los políticos para que estas obras de infraestructura tengan todos los elementos que le corresponden? Simple y sencillamente, siendo competente, siendo veraz, siendo oportuno, siendo objetivo, haciéndole ver que todos los proyectos que atañen a la sociedad, pues precisamente van a tener que ser proyectos que respeten la seguridad, la salud y el bienestar de la sociedad. Y para ello se tiene que ser competente. No puede ser de otra manera. No podemos incursionar los ingenieros en proyectos en los cuales no estamos capacitados para participar. Hay que ser honesto con uno mismo. A largo plazo, el mantener una posición firme y explicar razonablemente por qué se requiere ese tiempo y hacer el proyecto adecuadamente es importantísimo, porque después toda la profesión queda mal. A veces la sociedad no tiene buena opinión del trabajo de los ingenieros, porque hay ejemplos, pues todos los vemos casi todos los días también, ¿verdad?, de obras que no cumplen su cometido, y muchas veces no lo cumplen porque se hicieron con esa premura, empiezan a construir sin tener los proyectos terminados, los costos pues no se pueden cumplir. Si un proyecto no está terminado, no se puede estimar el costo con precisión. Los ingenieros debemos aceptar las condiciones que no corresponden a la práctica profesional. Yo creo que no. Tenemos principios profesionales y hay que respetarlos. Si un político, una dependencia, nos dice la obra hay que hacerla en este plazo y vemos que es imposible realizarlo, tenemos que ser lo suficientemente honestos para mencionarle a nuestro cliente que no es posible. Si quiere sacrificar la calidad en función del costo, hay que hacerle ver que no es posible sacrificar la calidad, porque eventualmente esto va a repercutir en un proyecto. Un proyecto de construcción generalmente lo vemos como solo la parte de ejecución per se, pero un proyecto de infraestructura tiene componentes antes, durante y después de la construcción. De hecho, la etapa que tiene mayor duración es la de operación. Y si un proyecto no estuvo bien construido o se sacrificó la seguridad, se sacrificó la calidad, se sacrificó la sustentabilidad, esto va a tener un altísimo costo a lo largo de los años de su operación. Esto no puede ser, no debe ser. Y es responsabilidad de los ingenieros hacérselo ver a sus clientes.
nos corresponde educar a nuestros clientes. Bueno, me parece que el tema que tratan los entrevistados es un tema importante. Este tema, quiero Salazar, a ver, este tema ético, ¿no? ¿Cómo forman ustedes a los jóvenes ingenieros en esta cuestión de que el tema no es, o el asunto principal no es hacer las cosas rápido, hay que hacerlas con mucho cuidado, hay que hacerlas con mucha responsabilidad. La parte ética, ¿no? Sí. ¿Cómo se resuelve en la formación de los ingenieros este tema? En el caso de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, en donde el 50% de nuestras empresas tienen que ver con el sector de infraestructura y que tiene mucho que ver con la profesión, hemos inculcado mucho el tema de responsabilidad social. Eso nos ha hecho merecedores del Premio Ética y Valores en la Industria por más de 10 años consecutivos. Y este es un tema de tomar conciencia y de hacer que las empresas y sus ingenieros entiendan el impacto que tiene el quehacer del ingeniero civil. Porque, como comentamos, tiene que ver con el patrimonio, con la salud, con el medio ambiente. Y hoy por hoy el medio ambiente es un factor también fundamental en las decisiones que tomamos los ingenieros civiles, que ya está muy impactado, a veces en condiciones irreversibles. Pero déjeme decir una cosa, y Sergio, yo quisiera también tu opinión ahí. Yo he escuchado esta idea, este decir, ¿no? Que es una suerte como de comentario coloquial que se hace. Las obras se terminan cuando se terminan y cuestan lo que cuestan. Bueno, pero eso tampoco es ético, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso, ingeniero Sastre y Sergio? ¿Cómo? Hay una suerte como de cruce de caminos, ¿no? Yo diría que tenemos un círculo vicioso que tenemos que romper. Si no tienes una planeación adecuada de las obras, es imposible que puedas contar con una obra al final que termine en un costo razonable y en los tiempos que una obra de ese tipo tendría. Para eso tienes que tener un sistema adecuado de planeación. El no tener planeación es una responsabilidad ética para quien está desarrollando una obra. Entonces ahí tenemos que partir. Tenemos que partir de la base también de lo que se mencionaba en las propias entrevistas, que es el poner o anteponer ante todo la calidad y la seguridad de la construcción de la infraestructura una vez terminada. De modo que el costo no vaya en detrimento de la calidad, eventualmente de las condiciones de servicio y de funcionamiento de una obra de infraestructura, y no sacrifiquemos lo más por lo menos. Finalmente el beneficio social de la obra se va sacrificando en la medida que la calidad de esa obra vaya disminuyendo. Tiene que ver con una falta de planeación, con una falta de proyectos ejecutivos y en ocasiones con una débil, insuficiente calidad en la propia ejecución de la obra. Y ahí hay un problema ético. Tenemos un reto en la industria de la construcción a nivel mundial. La industria de la construcción, de acuerdo con Transparencia Internacional, es la segunda industria más corrupta después de la industria de fabricación de armas. Entonces, no es un tema que únicamente se limite a países en desarrollo, sino también los países desarrollados tienen un enorme componente. Tenemos un gran reto en la formación de los jóvenes ingenieros, de manera que no consideren a la corrupción como una actividad cotidiana. No es raro, y lo sabemos en nuestro medio, que en los costos de la infraestructura o de la ingeniería en general haya ya sobrecostos incluidos para pagar los diferentes favores que permitan. Ese tipo de cosas tenemos que erradicarlas, es un tema de carácter cultural y tenemos que formar a nuestros jóvenes futuros ingenieros para que esta conducta la vayamos erradicando. Pero, ¿eso se resuelve en el aula? ¿O cómo se resuelve? Yo creo que... O sea, bastaría en esta idea de decirle, no, pues hay que estudiar ética, hay que estudiar, no sé, alguna cuestión de este tipo de valores. ¿Se resuelve así? Yo creo que tenemos un problema de educación en nuestro país, en el cual debemos resolver desde nuestro hogar. Todos y cada uno de nosotros. ¿Pero no será de sanciones también? Puede que sea de sanciones, pero si hay normas, y esas normas mismas tienen, cuando usted las compara, hay puntos que se contraponen, y entonces en lugar de premiar o castigar es no hacer. Yo creo que definitivamente el problema de educación como familiar es importante. Y a nivel ética tenemos que el tema también es un valor que va uno adquiriendo con el día a día, y hay un tema en el cual yo creo que la ética se aprende con el ejemplo. Desgraciadamente, en los últimos años hemos vivido en un país en el cual dentro de esto, hablar de corrupción es hablar del día al día. Y eso... ¿De lo cotidiano? No puede ser cotidiano. Porque además hay un tema importante, la corrupción es en dos vías, no es una sola vía.
O sea, no puedo decir yo que mi gobierno es corrupto o que el empresario es corrupto. Ambos son corruptos. Y si eso sucede, porque lo estamos viendo el día a día, no debíamos permitirlo como país. Creo que como país tenemos una tarea muy importante que hacer. Es una cruzada contra eso, en la cual es desde el policía de crucero hasta las grandes empresas transnacionales que llegan y de repente se llenan de contratos. Hay mucho que hacer. Bueno, pero esta parte, cuando yo hablaba de sanciones, hablaba también, o incluía por lo menos ahí en este concepto, el tema de la transparencia, ¿no? El tema de transparencia es un tema de sanción. Ingeniero. Sí, yo coincido, además del tema de la Nunca educación y la sabemos, formación. perdón, yo cada vez que veo un puente, digo, ¿cómo sabemos los ciudadanos de a pie realmente, no solamente cuánto cuesta la obra, porque siempre hay este anuncio, ¿no? Costó 16 millones, 20 millones o lo que sea, pero las tripas del asunto, ¿no? Sí, no, sin duda, yo creo que el tema de transparencia y rendición de cuentas es un tema fundamental. Por ejemplo, hoy la Secretaría de Hacienda está utilizando mucho los medios electrónicos para fiscalizar a los contribuyentes y cada día más tiene más información para que todo el mundo que tenga que pagar impuestos los pague. Yo creo que los ciudadanos deberíamos también de tener herramientas para medir la eficiencia del gasto del gobierno. Compranet, por ejemplo, debería ser una de las herramientas que no solamente llegara al tema de la convocatoria, la licitación y la adjudicación del contrato, sino al seguimiento de los contratos hasta su término, para ver cuáles eran las previsiones originales en cuanto a plazo y monto de inversión y cuáles fueron las previsiones finales. Y eso ayudará también a medir a las empresas que cumplen y que no cumplen y poder en el tiempo tener ya una estadística que hoy no tenemos realmente respecto a cuánto se desvían en el plazo, cuánto se desvían en el tiempo las obras, qué empresas son las que cumplen y qué empresas son las que no y bajo qué esquemas de contratación son los más viables. Algo interesante, por ejemplo, el artículo 14 de la ley de APPs establece 9 requisitos que deben de cumplir un contrato que se va a desarrollar con una fuente de financiamiento público-privada para poderse desarrollar. Y mucha gente se escandaliza porque dice que parece exagerado, pero esos 9 aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, con la seguridad, con el aspecto financiero, legal y medioambiental y social, debería ser independientemente de cuál sea la fuente de financiamiento. Y eso tiene que ver con la planeación. Para poder medir y tener una buena base de planeación, hay que desarrollar todos estos temas antes de poder pensar en convocar la licitación de una obra. Déjeme pasar a otro tema que me parece que está ligado a esto que hemos estado conversando, pero que tiene también su especificidad, y que es este tema de la rentabilidad. Y entiendo que ahí hay una lógica compleja, ¿no? Uno es el tema de la rentabilidad de los proyectos y otro es el tema del medio ambiente. Ustedes han dicho, no dudo de ello, que la ingeniería civil y otros, ¿no? Los economistas, yo soy economista, en fin, todos nos preocupamos hoy por el medio ambiente. Pero eso, como ustedes, buenos ingenieros, saben que eso se puede llevar a números. ¿Cómo le hacen los ingenieros para que el proyecto sea rentable endogeneizando los costos ambientales? O sea, metiendo dentro de los costos de la obra el impacto ambiental que tiene un puente, que tiene... Doctor, ¿cómo le hace? Hay una serie de metodologías que dentro de la propia cotización de la obra te permiten poder cuantificar, digamos, el impacto y la necesidad de inversión que se requiera para disminuir el impacto medioambiental de cualquier obra. Y esto es algo que forma parte del propio desarrollo, de la planeación del proyecto y posteriormente de su ejecución. El tema de la sostenibilidad o sustentabilidad es un tema cada vez más presente en la ingeniería en general, en el desarrollo de la infraestructura. Es un tema que tenemos que hacer más presente en la formación de nuestros ingenieros. Creo que tenemos un déficit en la formación de los nuevos ingenieros en cuanto a la importancia de la sustentabilidad y cómo enseñar esto y qué impacto tiene en la práctica profesional. Pero bueno, día a día hay una mayor presión para que se incorpore y dentro de la ingeniería pues estamos preparados para hacer frente a esto y tendremos que seguir avanzando y profundizando en este tipo de metodologías. Pero... ¿No será también un tema un poco, si me permiten usar esta expresión, de un poco de la epistemología del asunto, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, hoy, y hay ejemplos en México, hay proyectos que planean decir, bueno, yo conozco uno que transito esta ampliación, por ejemplo, que hay del entronque ahí de la carretera México-Cuernavaca y que nuestros televidentes a lo mejor no ubican geográficamente muy bien, que conecta a esa parte con Cuautla. Y la idea es 2 carriles, siempre, o más carriles, ¿no? Los más carriles carreteras con más carriles
yo lo sé porque yo soy economista ambiental, lo único que generan es más tráfico. ¿Y qué quiere decir más tráfico? Mayor contaminación, mayores emisiones. ¿No será que habrá que cambiar la epistemología de la ingeniería para pensar en otro tipo de carreteras o en otro tipo de cosas? Bueno, yo creo que bajo ese esquema pudiéramos tener razón, y zonas como lo que es Tepoztlán, Cuautla, que como menciona, es obvio que se han sobrepoblado. Y hay tanto espacio en nuestro país que a lo mejor no hemos desarrollado bosques, desiertos, la parte de todos nuestros litorales son cerca de 6,000 kilómetros, corríjanme si estoy mal. Y la verdad, cuando usted ve que tenemos 5 playas importantes y que sumadas no llegan a más de 30 kilómetros, dice uno, hay tanto por hacer. Y a lo mejor haciendo más podríamos hacer menos daño a nuestra ecología. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer 4 carriles, a lo mejor hago 2 carriles, pero doy lugar a un desarrollo regional que me permita, con planeación suficiente, ir hacia adelante sin dañar tanto mi ambiente. Hay una serie de temas asociados, a ver si tenemos tiempo para comenzarlos. Vamos a ir a una pausa, pero quiero decirle a nuestro auditorio que tenemos algunos presentes que tenemos a disposición de ustedes. Por ejemplo, la revista Universidades, que es una revista que produce la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina, y que trata temas interesantes relacionados con la educación superior en México y en América Latina y el Caribe. Está aquí a su disposición algunos ejemplares para aquellos que nos hagan el favor de comunicarse con nosotros. Vamos a hacer una pausa para regresar con nuestros invitados con otros temas interesantes que queremos poner a discusión con ellos. Acompáñenos. La responsabilidad social está ligada a la ética, por lo que los ingenieros deben abstenerse de recibir, ofrecer u otorgar comisiones indebidas o utilizar influencias reñidas con la lícita competencia para conseguir el otorgamiento de contratos, trabajos o ejecución de obras en forma privilegiada, ya sea en su favor o en el de sus allegados o socios. Tampoco deberán desempeñar funciones o especialidades para las cuales no tengan capacidad ni experiencia razonables, firmar inconsultamente planos, cálculos, diseños o cualquier otro trabajo intelectual fruto de la labor de otros profesionales, ni hacerse responsables de trabajos o proyectos que no estén bajo su dirección, revisión o supervisión. El ingeniero civil también tiene la responsabilidad de que las obras cuenten con los estudios técnicos indispensables para su correcta ejecución y de que los trabajos se lleven a cabo en los plazos requeridos para organizar la calidad y otras condiciones que aseguren una buena práctica de la profesión. Desafortunadamente, son frecuentes los problemas que se presentan a nivel profesional en la ingeniería civil, y muchas veces los proyectos salen a la luz pública por problemas de mala planeación, mala ejecución o prácticas indebidas, en lugar de destacar por sus virtudes y logros técnicos y sociales. Por ello, el ingeniero civil tiene que manejar y dominar no solo las ciencias y las técnicas que se le han entregado en una casa de estudios, sino también velar por la integridad y el desarrollo del ser humano en su conjunto. El correcto actuar del ingeniero debe entenderse no solo como la consecuencia obligada del respeto a la ley por el temor a los castigos que ella impone a los responsables de errores que deriven en daños, sino que debe centrarse en el actuar con respeto a la persona, a la sociedad y a su entorno. Bienvenidos de regreso a Mirador Universitario en esta serie que hemos dedicado a la profesión de la ingeniería y en este programa en particular a la responsabilidad
social de los ingenieros. Les recuerdo a nuestro auditorio que este es un programa que conjuntamente hacemos la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, por sus siglas, la UDUAL, en colaboración con la Alianza FIDEM. Nuevamente lo invito a nuestro auditorio a que se comunique con nosotros. En pantalla ponemos a su disposición la información que les permita esta comunicación. Será muy bienvenida, sus comentarios, sus puntos de vista. Y recuerden ustedes que tenemos algún material para obsequiar a quienes se comuniquen con nosotros. Será un placer ponerlos a su disposición. Entonces, bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario, esta idea de que queremos compartir, queremos entregarle a nuestro auditorio la opinión de nuestros expertos y recibir al mismo tiempo la opinión que seguramente ustedes tienen sobre estos temas. Volvamos quiero regresar con nuestros invitados. Hablar de un tema que me parece también muy, muy interesante, que se refiere a qué papel juega antes, durante y después de los procesos de la sociedad, en este caso en los procesos de infraestructura. Me refiero, hay un ejemplo recién en México, en este caso, el corredor Chapultepec, que recibió finalmente un no más o menos importante, ¿no? ¿Cómo los ingenieros hacen participar a la sociedad en los procesos? ¿Hay consulta? ¿No? Generalmente, cuando usted construye, ingeniero que ha construido carreteras, ¿hay consulta para ver si se hace la carretera? ¿Qué piensa la sociedad? ¿Cómo participa durante y después? Es parte del tema que comentábamos en el bloque anterior, en el sentido de la planeación. La planeación como tal no puede ser puntual. Tenemos que pensar en la planeación integral de una gran ciudad como la Ciudad de México, de un gran país como es nuestro país, y tener muy claro hacia dónde queremos ir. Es obvio que lo de Chapultepec era una planeación desde el punto de vista puntual, porque estábamos quitando una vialidad primaria que no nos guste o no nos guste, los carros ya están aquí. No le estamos dando alternativas al automovilista para que realmente se suba. O sea, seguramente vamos a acabar con 30 líneas de Metrobús, apenas van 6. Están por inaugurarse la sexta. Entonces necesitamos más transporte masivo para que realmente la gente pueda bajar. Y en el caso de Avenida Chapultepec, pues es nuestra salida hacia Toluca o hacia Santa Fe, los que vivimos por aquel lado, y de verdad sí hubo una consulta. Y yo más que la consulta de votación que hubo en un domingo, yo creo que al menos fueron al Colegio de Arquitectos, fueron al Colegio de Ingenieros Civiles, nos expusieron el proyecto a los arquitectos, le hicimos nuestras observaciones y más que nada el impacto vial que causaba más que nada esa obra en torno a algo que está casi saturado, porque recordemos que está a espaldas de los 2 edificios más grandes que tenemos en la Ciudad de México, ¿sí? O sea, Bancomer. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí se escucha la voz, no solo de los ingenieros, sino de la sociedad, porque también la sociedad, hay un factor que es claro, nuestra sociedad está mejor preparada, tiene deseo de participar. Me refiero a participar ajeno a la parte partidaria, al deseo de saber que en la región o en la calle que yo vivo, yo puedo participar para permitirse que se ponga ahí un comedor, un restaurante, o decir, no, señores, porque es una zona de carácter habitacional, respeten el uso del suelo. Entonces, sí, yo creo que como tal, sí hay una labor de los ciudadanos más conscientes, sobre todo en la Ciudad de México, en las grandes ciudades, eso va muy adelantado. Pero, señor Salazar, usted que ha tenido mucha experiencia en esto de las empresas de consultoría, cuando se hacen grandes obras, carreteras y estas cosas, yo he visto que los campesinos que por donde va a pasar la carretera se enfrentan con que ya están ahí los tractores, ya están ahí la maquinaria empujando, ¿no? Y no les queda más que aceptar la cuestión. Yo entiendo la complicación de este asunto, siempre en una acción donde hay más de un actor, ¿no? ya cuando la cosa se hace más compleja, ¿no? Porque hay que negociar, ¿no? Pero ¿esto es importante o la idea es, señores, la infraestructura es
parte fundamental, el puntal del desarrollo. Si hay carreteras, hay empleo, hay comercio, hay servicios, ¿no? Sí, no solo es importante, es fundamental. Realmente la infraestructura tiene que ver con dos componentes fundamentales: la derrama económica que genera durante su construcción y el incremento en los índices de competitividad del país cuando entra en operación. Pero eso no quiere decir que nos abstraigamos de todo el impacto que genera desde el punto de vista social, ambiental, económico en los entornos. Y la verdad es que volvemos a lo mismo. Todo tiene que ver con un ejercicio de planeación. Hemos visto casos, y nos ha tocado en el caso de las carreteras que menciona Roberto, en donde antes de pensar en siquiera hacer un proyecto ejecutivo, se hace un estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y social, en donde se define cuál es el trazo más viable desde el punto de vista técnico de una carretera y se analiza cuál es el régimen de propiedad de las tierras que tiene que atravesar, cuál es el impacto ambiental. Recuerdo el caso, por ejemplo, de la carretera que iba hacia Michoacán, que atravesaba hacia Morelia, la zona de Las Monarcas, y que se tuvo que desviar para no impactar esa zona, en donde se hizo todo un inventario antes de tener un proyecto ejecutivo y se pudo inclusive hacer algún ajuste en las zonas que pudieran generar algún conflicto social o afectar innecesariamente a una comunidad, y a lo mejor no era el trazo más corto, pero sí el más viable, desde balanceando todos los aspectos desde un punto de vista integral, como decía el ingeniero Víctor Ortiz, que no es simplemente ver el tema de la carretera de llegar del punto A al punto B de la forma más rápida, sino con un análisis integral de todos los impactos que genera. Y eso se resuelve con una adecuada planeación, con una planeación oportuna y con empresas calificadas para poder poner en la mesa todo lo que tiene que ver con el impacto que genera la infraestructura, que es muy necesaria para que el país, en su posición geográfica privilegiada que tiene, tenga todos los índices de competitividad que le permitan seguir atrayendo inversión extranjera. Pero, doctora Coser, ¿por qué yo he visto muchas veces, hay carreteras que se han hecho, y el mantenimiento de la carretera, incluso la operación de la carretera, es ajena a las localidades por donde pasa? ¿Por qué no hay? Me refiero sobre todo a esta parte de, no solo previa a la obra o durante la obra, ¿no? Tal vez en esta parte de durante y después de la obra, para involucrar a las comunidades en el mantenimiento de la carretera. Esto generaría empleo, generaría ingreso, hay demanda, en fin. ¿Por qué no ocurre esto? Yo te diría que no es un blanco y negro, yo creo que varía. En los caminos alimentadores, los caminos rurales, hay una enorme participación de la comunidad local, es una oportunidad de generar empleos, es parte del propio desarrollo de las comunidades. No así en el caso de carreteras, por ejemplo, puentes de mayores especificaciones, donde requieres de una mano de obra, requieres de un conocimiento mayor y por ende requieres de mayores especificaciones o mejores especificaciones en su desarrollo. Y no fácilmente puedes incorporar a la comunidad local. Yo te diría que no siempre se da una u otra y no necesariamente es deseable que siempre se dé una versus la otra. Yo quisiera retomar un poco el tema de la transparencia y del rol de la sociedad civil. Yo creo que uno de los grandes retos que se enfrenta nuestro país en este momento es la falta de un pleno Estado de Derecho. Lo vivimos todos en nuestra vida cotidiana, en el ámbito de la ingeniería también lo estamos viviendo, pero creo que ahí nos hace falta un enorme contrapeso, que es el rol de la sociedad civil. La importancia que puede tener una cámara, un colegio, dando una opinión, el caso de la Academia de Ingeniería de México, pero también otro tipo de organizaciones de la sociedad civil que denuncien lo que sucede, que hagan público desviaciones, porque no basta únicamente con la transparencia per se y presentar los documentos, porque los documentos se pueden preparar, y eso sabemos, y ese no es un tema que va a evitar la corrupción, sino que denunciemos desviaciones, que vayamos observando, y esa es una manera de ir poco a poco acabando con la corrupción e ir limitando y estableciendo sanciones, como mencionabas, que haya consecuencias a actos que sean desviados, digamos, de una conducta adecuada y una conducta legal. Eso nos pasa en general a la ingeniería y creo que muy particularmente a la ingeniería civil. Fantástico. Vamos a una entrevista que tenemos relacionada obviamente con el tema y regresamos con nuestros invitados para el cierre del programa. Yo no me enfocaría nada más en los estudiantes que ya van a egresar, sino desde que ingresan a estudiar un programa de ingeniería. Hay que hacerles ver la importancia de la ética, de la responsabilidad social. ¿Cómo? Vinculándolos con profesionales que se han distinguido precisamente por ser éticos, por ser profesionales. Eso les va a evidenciar que sí es posible ejercer la profesión siendo responsable socialmente, siendo ético, siendo profesional. Y también
hay que hacerles ver que toda acción tiene una reacción, tiene un impacto. Si nuestro quehacer está fundamentado en valores éticos, nunca tendremos un problema de conciencia. Podremos dormir con tranquilidad, podremos ver de frente a nuestros clientes, a la sociedad, a quien quiera que nos quiera cuestionar. Podemos decir, mi ejercicio profesional está basado en valores fundamentales, incluido la ética, la responsabilidad social, la sustentabilidad. Para ello hay que predicar con el ejemplo. Los profesores debemos ser los primeros en ser responsables, ser éticos y no impartir asignaturas para las cuales no estamos capacitados. Desde allá empezamos con ese ejemplo. A mí me ha tocado ver profesores que les dicen, ¿puedes dar esta asignatura? Dicen, sí. ¿Y a qué se dedican? A recitar un libro, pero no están convencidos de lo que hacen. Y eso los chicos lo perciben, ¿sí? Entonces hay que predicar con el ejemplo, siendo ético, siendo responsable, siendo todo un profesional íntegro. Ese es el mejor ejemplo y la mejor manera de formar a las nuevas generaciones. Hay varias maneras de fomentar la responsabilidad en los jóvenes, pero creo que una muy importante es el ejemplo. Mostrarles a los jóvenes que nosotros, los profesores, tenemos la preocupación por cumplir debidamente con nuestras tareas, con las responsabilidades que tenemos en las instituciones. Los chicos se han agrupado en dos bloques. Unos, aquellos que son verdaderamente conscientes de los elementos éticos de la profesión, de sustentabilidad, de responsabilidad social, de responsabilidad empresarial, y otros que argumentan, si todo mundo lo hace, ¿por qué yo voy a hacer la excepción? Hay que inculcar en los jóvenes que se están formando ese sentido de responsabilidad profesional. ¿Y cómo se les puede inculcar? Pues decirles, miren, ustedes tienen que aprender bien cuáles son las herramientas, los mecanismos, las normas que rigen a nuestra profesión y tienen que cumplirlas y tienen que preocuparse por mantener actualizados sus conocimientos y tienen que fijarse siempre en que su comportamiento sea ético, no anteponer nunca los beneficios personales a los beneficios de la sociedad. Hay que hacerle conciencia a estos chicos de que nuestras acciones siempre van a tener un impacto, un resultado. Si nuestras acciones están fundamentadas en la ética, en la práctica profesional honesta, siempre tendrán unas recompensas positivas. En caso contrario, pues al mediano o en el largo plazo tendrán repercusiones. Permítame retomar este tema que me parece crucial. Tenemos unos pocos minutos para cerrar el programa. ¿Es un asunto de prédica el tema de crear responsabilidad social en los ingenieros? ¿Solo de prédica? Ingeniero Salazar. Bueno, no, yo creo que tiene que ver con el premiar realmente, lejos de castigar la honestidad. Incentivos. ¿Cuáles incentivos? Pues yo creo que a las empresas que cumplen, y volvemos al tema de la transparencia y la rendición de cuentas, poder tener una estadística, ver qué empresas cumplen, qué ingenieros están haciendo bien el trabajo, para que esos tengan un beneficio realmente, que sean la gente confiable, como los médicos. Buenos Uno salarios, contrata a los médicos ofrecer bonos, ¿no? La certificación, la capacitación y consecuencias en el caso contrario, a las empresas que no cumplen, las empresas que corrompen, porque como comentábamos, no nada más es el tema del corruptor o de la empresa o la persona que se corrompe, finalmente es un tema de la sociedad y la sociedad tiene que tomar conciencia. México tiene una situación privilegiada que no hemos sabido aprovechar. Realmente ha sido históricamente pasar la responsabilidad al de enfrente y yo creo que ya es tiempo que cada quien asuma la responsabilidad que le toque y no solamente que la asuma, que actúe realmente y que ayudemos todos a mitigar este vicio y este cáncer que es la corrupción en México. ¿Está pasando eso? Ahí tenemos esta información, una estructura de incentivos, de castigos. En los
los hechos, ¿cómo En vamos? los hechos. Hay un tema, me acaba de hacer el favor de enviar al Instituto Mexicano de la Competitividad un estudio. Y entonces dicen, transamos y no avanzamos. Lo que están demostrando con esto es que a pesar de lo que se diga y a pesar de lo que se quiere avanzar, hay cadenas que nos atan a seguir hacia adelante. Yo creo que sí hay voluntad en muchas de nuestras áreas de gobierno, en muchas de nuestras empresas, pero también hay un tema del lastre que traemos por años. Entonces, depende mucho de lo que se hablaba ahorita, de que esas nuevas generaciones entiendan que el trabajar y el trabajar bien les va a significar un mejor sueldo, un mejor posicionamiento y un mejor reconocimiento de su sociedad. Yo creo que también hay algo que nos hace mucha falta a los mexicanos, que es reconocer a la gente que destaca por sus propios méritos. Somos muy dados a escatimar eso. ¿Cómo le ponemos dientes a la ética? Pero yo creo que no es un asunto de ética. Yo, como decía Mario, es un asunto más de incentivos y es un asunto de cambio de cultura. Yo creo que no debiese de ser una condición de decisión el infringir o no la ley. Debe de ser una condición natural, claro, el no infringir la ley. Claro. Eso requiere de un cambio cultural en donde para cualquiera de nosotros sea natural no pasarse un alto, claro, sea natural no tirar la basura y sea natural no corromper y no ser corrompido. Sea un asunto que nadie se cuestiona, como sucede en otros países. No es un asunto privativo de una raza marciana, sino es algo que pasa en nuestro propio planeta. Por supuesto que la corrupción existe en muchas partes y eso no nos debería de dejar sentirnos como aliviados de esta responsabilidad. Yo creo que por el contrario. Yo creo que sí nos hace falta en el país una cruzada en donde las universidades, las instituciones de educación superior jueguen un rol fundamental de impulsar una discusión, una reflexión, un diálogo sobre la ética, sobre la responsabilidad social de los profesionistas, no nada más de los ingenieros, los médicos, los abogados, etcétera. Todo el mundo. Al mismo tiempo también de las organizaciones de la sociedad civil. Y verdaderamente hagamos un movimiento en donde se sienta claramente que tiene que haber un cambio, porque a quienes afecta la corrupción finalmente es a nosotros mismos. Claro. Es un asunto de cuestiones concretas, pero también de otras que no son. Cuando yo hablaba de esto de ponerle dientes, de multas, sanciones, pero esta de sentir orgullo de ser honesto, ¿no? Hay que crear una cultura de que realmente tengo un reconocimiento social porque tengo esta cualidad, esta calidad, ¿no? Y eso creo que en las universidades efectivamente, pero es un lugar propicio para hacerlo. El reto está, me parece, en dónde meter o cómo meter en los planes de estudio esta cuestión. Bueno, vamos a finalizar el programa y siempre acostumbro, a lo mejor no es tan bueno, pero creo que puede resultar interesante, una conclusión. Ingeniero Ortiz, el tema ha sido responsabilidad social. ¿Cuál es el corazón del asunto? El tema de nuestra responsabilidad social como ingenieros definitivamente debiera encaminarse a que lo que hemos pedido durante años, que es la planeación de nuestra infraestructura necesaria, esa es una responsabilidad social con la cual debemos estar comprometidos e insistir en ella día con día, definitivamente. Ingeniero Salazar. Yo creo que debemos de pasar de la pasividad a la proactividad y asumir la responsabilidad que tenemos. Creo que quienes han tenido o hemos tenido la posibilidad y el privilegio de estudiar una carrera y de tener una condición que nos permita contribuir al desarrollo del país, debemos de asumir esa responsabilidad. Es una responsabilidad profesional, es una responsabilidad social, es una responsabilidad como ciudadano que debe ser contribuir y no dejar que todo se decida por el de enfrente, que el gobierno sea quien tome las decisiones, que el gobierno sea el que no se corrompa. Creo que todos somos una sociedad y somos un mismo país, más allá de partidos, más allá de filiaciones o de ideologías, tenemos que construir este país todos nosotros, porque finalmente tenemos que pasar un mejor país y solo lo podemos hacer trabajando y con una visión de largo plazo, participando activamente y no dejando en manos de los demás las decisiones que nos afectan. Me parece muy importante. Doctor. Coincidiendo con lo que dicen Víctor y Mario, yo señalaría que en el ámbito de la ingeniería tenemos que hacer un ejercicio de conciencia. La ingeniería mexicana sin duda ha cumplido
con nuestro país, construyendo la infraestructura que actualmente Es disfruta. una de las ingenierías más reconocidas Sin lugar a dudas. en América Latina y el Caribe y en otros ámbitos. Así es, y tiene que seguir siendo reconocida. Tenemos un gran reto de mantener la infraestructura que tenemos construida, más construir nueva infraestructura, mucha más de la que actualmente incluso tenemos ya construida. Esto implica fortalecer los cuerpos de ingeniería, que sean fortalecidos desde el propio gobierno, que nos permita a través de esto fortalecer empresas que tengan posibilidades de subsistir, y no solamente teniendo empresas que puedan subsistir y de calidad, vas a tener ingenieros adecuadamente preparados técnicamente, pero también solventes moralmente y éticamente. Esto implica entonces que la ingeniería mexicana se tiene que renovar, la ingeniería mexicana tiene que innovarse a sí misma, y eso no lo va a hacer nadie si no lo asumimos los propios ingenieros. Creo que ejemplos como mis colegas que están aquí, pues son claros de lo que se requiere en el futuro de la ingeniería de nuestro país, y tenemos que buscar que este movimiento a favor de la ingeniería, especialmente de la ingeniería civil, sea uno que sea permanente en todo el país, en donde se involucren todos quienes participan de la cadena de la infraestructura, porque solamente así las deficiencias que tenemos las podemos subsanar y podemos entonces contribuir de la mejor manera al desarrollo de nuestro país. Magnífico. Pues vamos a concluir el programa, hemos llegado a su término. Quiero de verdad agradecer mucho la presencia del doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro. Muchísimas gracias al ingeniero Víctor Ortiz Enzástegui y al maestro en ingeniería Mario Salazar Lascano. Ha sido un placer tenerlos en el programa. Muchas gracias a nuestro auditorio. Nos vemos en el siguiente programa de la serie. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.